Muy buenas. Hoy os traigo otra pluma china. En este caso se trata de una Jinhao. Hemos hablado alguna vez en el canal de esta marca de Jinhao. Es una marca, la marca principal de Shanghai Qianhu Stationery Co., que es una empresa especializada en la fabricación de instrumentos de escritura. Esta empresa se fundó en el año 1988 en la provincia de Shaanxi, que está al suroeste de Shanghai, es una provincia interior, y quizá por eso en el año 2003 se reubicó en lo que es la propia Shanghai, que está ya en lo que es el mar oriental de China y en el delta del río Yangtze. Esta ciudad, Shanghai, es la ciudad más poblada de China, tiene 25 millones de habitantes y al oeste tiene lo que sería la isla de Fukuoka en Japón y al sur la isla de Taiwán, que bueno, como ya algunos sabréis, en portugués se denomina Formosa, también se la conoce como la isla Formosa, la isla hermosa. Shanghai, a su vez, significa en chino, significa en el mar. Bueno, pues esta marca, Jinhao, aunque tiene unos modelos propios, como siempre hablamos de la X450 y la X750, que tienen unos estupendos plumines del número 6 que además se pueden intercambiar y hacer con ellas algunos tuneos, se la conoce, bueno, pues se la conoce por los clones o por las copias de otras plumas a muy buen precio. Por ejemplo, tenemos la Jinhao, la 159 y la X159, que se inspiran en la Montblanc 149, la 599 y 777 en la Lamy Safari, la 992 en la Sailor 1911, la 80 en la Lamy 2000, la 85 en la nueva Parker 51 Deluxe, que sabéis que tiene esa diferencia de esta otra en que puede tener cuerpo en metal o en madera y anda sobre los 8 euros, y la Jinhao 86, que se inspira directamente en la Parker 51 de 2021, pero en el modelo normal. Es una pluma fabricada en plástico con capuchón metálico, pero que anda en los 2 euros, ya puesta en casa, y por eso quizá tiene un muy buen valor. Si os parece, vamos a ir echando un vistazo a la pluma y luego hablamos de las medidas y demás. Bueno, lo primero que destaca es que el cierre, como en la nueva Parker 51, es a rosca. Es una rosca que tiene 2 vueltas y media y una sola entrada. Si desmontamos el cuerpo, el cuerpo, aunque aquí tenga una especie de agujerito, en realidad está ciego. El cuerpo es ciego y se podría utilizar como cuentagotas, puesto que cuenta aquí con un anillo o junta tórica. La sección es metálica y viene con un convertidor de Jinhao. Esta, por así decirlo, sería la segunda novedad que tiene la Parker 51 de 2021 con la original, que en vez de tener un sistema aerométrico tiene un sistema de convertidor y el cierre, en vez de ser de presión, es un cierre a rosca. Como veis, pues la Jinhao 86 ha copiado o emulado las dos características. Si quitamos el convertidor, pues nada, tenemos un convertidor que yo creo que es internacional. No tiene mayor misterio, se puede utilizar perfectamente. Es un convertidor que tiene un solo labio, pero va muy bien. Bueno, no, creo que tiene un segundo labio aquí, pero la verdad que va muy bien. Lo que sería la sección es una sección metálica. Tiene aquí una parte metálica, o por lo menos el acabado es, no sé si será metal del todo, pero luego el acabado es como si fuera cromado, como si fuera metal. Dispone también aquí de un anillo metálico y la boquilla pues está al estilo de la Parker 51 con el plumín carenado. Este plumín es de metal, es un plumín de chapa y el ancho que tiene es 0,38, con lo cual pues sería un fino. Esta parte, os digo, aunque aparece que tiene aquí un pequeño agujero, en realidad no tiene ventilación, es ciego y se podría hacer, hacer un cuentagotas. Si nos vamos a ver el capuchón, pues tiene una especie de joya hecha en el mismo material. El capuchón en sí es de acero, yo diría que cepillado. Aquí tiene una inscripción que dice Jinhao, no dice nada más. El plumín, como siempre, está inspirado en la Parker y tiene buena tensión. Entonces, si os parece, vamos a cargar esta pluma y vamos a probarla. Yo ya la
la he cargado y he estado escribiendo con ella. Y la verdad que va muy bien. Mira, aquí me ha echado un poquito de tinta. La vamos a cargar y la probamos. Entonces nada, procedemos a la carga. Lo vamos a cargar con una tinta violeta, dado que hemos cogido un color de pluma que es el púrpura, el violeta, así que bueno, pues qué mejor que utilizar esta tinta violeta de Waterman, que yo creo que va a ir fenomenal. Nada, una vez cargada vamos con la prueba de escritura. Antes de empezar con la prueba vamos a comentar un poco las medidas, porque la verdad que creo que se me había pasado. Esta pluma, si está cerrada, mide 14,3 centímetros. Es un pelín más larga que la Lamy Safari. Si la abrimos, mide 12,4, si no recuerdo mal. Y en este caso es un poquito más corta que la Safari. Si le ponemos el capuchón, se nos va a 15,4. Y en este caso es también un poquito más corta que la Safari. En cuanto al grosor, por la parte más ancha, por la parte que tiene antes de la rosca, mediría 11,5, y la boquilla pues baja de entre 10 y 7 hasta este punto. No la he querido medir más abajo. Ahora podríamos tener un rango de entre 10 y 7. Y ahora sí que ya podríamos hacer la prueba de escritura. Al escribir, la verdad que la rosca esta no molesta absolutamente nada. Estamos probando. Una pluma Jinhao. El modelo es el modelo 86 en color púrpura. El cuerpo es de plástico y el capuchón de acero. El plumín es de acero fino, 0,38 milímetros. Carga por convertidor. Y tiene un cierre a rosca de 2,5 vueltas con una entrada. El alimentador es de plástico. No sé si la estaréis escuchando, pero es una verdadera delicia. Escribe de maravilla, es muy húmeda, muy suave, no ha habido que hacerle absolutamente nada. Y por 2 euros pues me recuerda a las plumas chinas que se podían comprar no hace mucho. Pero bueno, a ver lo que dura, ¿no? Porque estas cosas ya sabéis que... Vamos a ver, por ejemplo, lo que sería la variación del trazo sin apretar. Hacia abajo, hacia arriba, ahora apretando. Tiene un poquito de variación. Hacemos diagonales en un sentido y en otro. Hacemos líneas horizontales. Y vamos a hacer también algunos ochos. Ya veis que va de maravilla, no sé si se puede escuchar. Va muy bien, muy bien, muy bien. Hacemos la prueba de la escritura invertida también. Y podemos hacer también números. Y podemos hacer también un poco de escritura rápida. Vamos a ver. Digo que no tiene el más mínimo problema. No sé si podemos hacer alguna
prueba más. Podemos hacer algo de escritura inclinada para ver si varía el trazo, pero es que no sé si va a variar mucho. Nada, varía un poquito si le apretamos. Sí, ya os digo, tiene una cierta variación. Y la prueba de humedad, que no la habíamos hecho, es una pluma muy húmeda. Me vais a permitir que haga unas reflexiones finales con esta pluma. No se puede pedir más. Yo creo que por 2 euritos no se puede pedir más. Escribe de maravilla. A mí me ha gustado mucho. Y escribo con muchas plumas y sobre todo, pues eso, plumas chinas últimamente muchas. Esta escribe muy bien, muy bien, muy bien. Es una pluma muy bonita, se hace en muchos colores y este púrpura o este violeta es una preciosidad. Yo creo que es de las plumas que más recomendaría. O sea, si os apetece algo que escriba bien a la primera, que no sea muy pesada, yo creo que es ideal. Así que nada más, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.